La palabra del Señor, acompáñenme por favor. Vamos a ir a las Escrituras esta noche y quiero invitarle a que vaya a Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 10 al versículo 11. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Vamos a la lectura. Sí, la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. ¿Cuántos dicen? Que algunos estudiosos creen que el apóstol Pablo estaba haciendo un pequeño reclamo a la iglesia, que de alguna manera le ayudaba en algunas necesidades. Otros no ven ese reclamo, yo tampoco lo veo, porque él hace hincapié de que aunque han revivido el cuidado, dice que la iglesia siempre estaba solícita en atenderle, de tal manera que no es que se habían descuidado, sino que, dice el apóstol Pablo, les había faltado la oportunidad para ayudarles. Entonces el apóstol Pablo está tratando de aclarar de que la iglesia siempre había faltado una necesidad. Pero no es ese el tema, aunque tengo que hacerle notar el contexto. El apóstol Pablo de alguna manera estaba pasando algún tipo de necesidades, y me llama la atención que el verso 11, él aclara que no importa en qué condición esté, si es un tiempo de escasez o es un tiempo de abundancia, un tiempo de problemas. Él dice en el verso 11, lea conmigo por favor el verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que yo le puse a este tema siempre contentos. Aleluya. Dígale al hermano que está a la par. Toque al hermano que está a la par y dígale: ¿siempre estás contento? Tóquelo. ¿Siempre estás contento? Ese es el punto de este tema. El apóstol Pablo, a pesar de las diferentes circunstancias que él vivía, a veces escasez, a veces abundancia, a veces apedreamiento, a veces naufragios, a veces crímenes en la calle, a veces latigazos, a veces encarcelamiento. De veras que el apóstol Pablo era una gama completa de diferentes pruebas, de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones en su vida. Pero la expresión que el apóstol Pablo da aquí me asombra y me llama la atención, pues dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y si el apóstol Pablo logró llegar a tener esa cualidad, esa virtud, yo creo que Dios está interesado en que nosotros también lo aprendamos. Pero ¿cómo? ¿Cómo aprender a vivir siempre contentos, aún en medio de las pruebas y en medio de las dificultades? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es lo que yo quiero trasladar en este tema. Pero antes, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice yo quiero vivir en contentamiento? ¿Qué es estar en contentamiento? Bueno,
hay dos aspectos que quiero mostrarle en primer lugar. ¿Qué significa estar contento? ¿Qué significa estar en contentamiento? Yo encontré por lo menos dos aspectos importantes. Primero, no importa lo que tengas, sea poco o sea mucho, debes de aprender a estar contento. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la clave no está en lo que tienes en tus manos, sino la clave está en quién tienes de tu parte, que es Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba contento y estaba satisfecho aún en lo poco. Estaba contento con lo poco que había o con lo poco. No era que se había resignado. No era que se había resignado a, bueno, ni modo, pues así me tocó, solo frijoles hoy. No está diciendo eso. Él está satisfecho porque sabe que aún en la escasez, en medio de lo poco que hay, el Señor es el que se encarga de proveer lo que usted y yo necesitamos. Por eso el texto que le voy a leer, o que vamos a leer, en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, a mí me da la impresión que el apóstol Pablo había entendido que su riqueza no dependía de lo que él tenía en sus manos, sino a quien tenía de parte de él. Y por eso note en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9 dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, en otra palabra, el apóstol Pablo había entendido que su riqueza no era el dinero, su riqueza no eran los bienes, su riqueza no era lo que tenía en el banco, su riqueza era tener a Cristo en el corazón. Eso era su riqueza. Esa era su verdadera riqueza, por amor del cual, dice él mismo, lo he dejado todo. Mis bienes, mi trabajo, mi profesión, todo eso lo he dejado por amor a Cristo. Lo he tenido por basura, dice, porque su verdadera riqueza no consistía en lo que tenía. Por eso, cuando no había, pues no había. Pero él siempre estaba contento. ¿Cómo estamos nosotros cuando no tenemos? Aleluya. ¿Cómo nos ponemos cuando no hay? ¿Cómo cambia nuestra actitud? ¿Cómo cambia nuestro temperamento? ¿Cómo cambia nuestra alegría? ¿Cómo cambia cuando no hay algo que nosotros creemos que es importante, pero que a la luz de la palabra en realidad no es lo más importante? Lo más importante es entender que la riqueza de nuestra vida es tener al Cristo de gloria en nuestro corazón. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, número uno, estar contento no depende de lo que tengo, sino que depende a quién tengo en mi corazón, que es Cristo. Número dos, ¿en qué consiste estar contento? Consiste, hermano, no en que estemos bien, que no estemos pasando ningún problema, sino que aún en medio de las pruebas sabemos que Dios está con nosotros y que muchas de esas pruebas son parte de la voluntad de Dios. Oiga esto que le estoy diciendo. Muchas de las pruebas son parte de la voluntad de Dios para enseñarnos algo. Se lo muestro en la palabra. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, y voy a saltar al 19, pero es el mismo contexto. Está hablando de pruebas, está hablando de dificultades.
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, ¿lo tiene, hermano? Amados, ¿cuántos son amados aquí? Ahora lo cantábamos, ¿va? Hoy estábamos cantando porque Él nos ama. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El verso 13 dice, si no, antes bien, gozaos, dice, aleluya, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Voy a ir hasta el 19, verso 19, dice, de modo que los que padecen, oiga esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Fíjense que en el verso 12 nos está hablando con claridad de que no es extraño que a los creyentes les venga el fuego de la prueba. No es extraño. Como que algo extraño les aconteciese. No. Sino que antes bien gozaos en la prueba. Pero allá en el versículo 19 nos da a entender que todas las pruebas, todos los padecimientos, todos los sufrimientos, muchos de ellos son parte de la voluntad de Dios. Son parte del trabajo de Dios en nuestra vida. Y lo que tenemos que aprender a hacer no es entristecernos, no es afligirnos, no es, hermano, derrumbarnos en la prueba. No. El verso 13 dice, gozaos. Fíjese, ahí nos da un consejo. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? Gócese. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba de fuego? Aprenda a alegrarse en la presencia de Dios, como hoy lo estábamos haciendo. Señor, llenas hoy mi corazón con tu presencia. Hermano, la presencia de Dios es la que lo puede llenar a uno. Cuando usted y yo venimos, hermano, a la casa del Señor y venimos angustiado, afligido, mire, qué bueno es ver a los hermanos y darles un abrazo, ¿verdad? Qué bueno es verlo y darle un abrazo. Pero el que puede llenar tu vida es Dios. El abrazo del hermano puede confortar, pero conforta por un ratito. Conforta por unos minutos. Conforta por el momento en el que pues se dio el abrazo y gloria a Dios. Ay, hermano, qué bueno verlo. Lo confortó en ese momento. Pero el que puede sobrellevar tu alma en medio de la prueba, en medio de la necesidad, solo es Dios. Por eso en la presencia de Dios es que hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Entonces el primer elemento aquí es que no, hermano, no es que uno esté contento porque siempre le va bien. Debe de estar contento porque sabe que en medio de la prueba Dios está contigo y en medio de esa prueba Dios está haciendo su voluntad. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Por eso el apóstol Pedro en el verso 19 recomienda: encomienden sus almas. Oiga esto, por favor. Voy a leer el verso 19 una vez más. Y quiero que, si usted tiene cómo subrayar ese pasaje, subráyelo, por favor, hermano. Porque si no es hoy, le va a servir para más adelante. Aleluya. Si no es hoy que le va a ayudar el texto, le va a ayudar más adelante. Eso ni que, hermano, ni que lo dude. Le va a ayudar hoy o más adelante. Y mire lo que dice el texto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, hermano, estás padeciendo, estás sufriendo, estás pasando pruebas.
encomienda tu alma al Creador. Uy, hermano, eso me suena casi a despedida. No. No está mal decir en tus manos encomiendo mi alma. No se está despidiendo. Está diciéndole al Señor, mi alma en tus manos está segura. Le está diciendo al Señor, Señor, mi alma en tus manos no hay quien la pueda arrebatar. Señor, mi alma en tus manos no hay quien pueda tocarla porque está guardada en el hueco de tu mano. Eso es lo que está diciéndole. No se está despidiendo del mundo, está encomendando su alma en medio de la prueba, en medio del padecimiento. Está poniendo su alma en las manos del Creador. ¿Y qué más dice? Y haga el bien, como diciendo, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue haciendo la obra de Dios. Mire, hermano, las pruebas y las calamidades no deberían hacernos volver atrás en cuanto al trabajo de la obra. Las pruebas o las calamidades que uno está pasando o que está sufriendo no deberían hacernos de cruzar de brazos y decir, bueno, ya no puedo hacer nada. No, sigue haciendo el bien. No te detengas. Pero ahora tengo limitaciones. Pues siga. Con todo y limitaciones, siga haciendo algo para el Señor. Siga haciendo lo bueno. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, a eso nos referimos entonces cuando decimos, ¿qué significa estar contento? Cuando no tienes nada, pero tienes a Dios. ¿Qué significa estar contento? Cuando estás en medio de la prueba y te gozas en la presencia de Dios. Eso es vivir contento. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lograr vivir de esa forma? Quiero darle dos claves para aprender a vivir contento en cualquier situación. Jeremías capítulo 32, versículo 39. La primera clave consiste en que Dios cambie nuestro corazón. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón a un corazón que logre entender esas presiones espirituales tan fuertes. Jeremías 32, 39 dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene, hermano? Y les daré, dice, está hablando el Señor, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Les daré un corazón. Fíjese, hermano, que uno no puede lograr entender esos profundos trayectos de Dios en el desierto o en el prueba de la fuego, en la prueba de fuego. No los puede entender con nuestra mente humana o con nuestro corazón humano. Solo lo puede entender con un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón no lo venden en ninguna tienda, no lo venden en el súper, no lo venden en ningún lugar. Solo lo puede cambiar el Señor. Amén. Solo Dios. Por eso Jeremías habla y daré un nuevo corazón. Eso no solamente lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel cuando dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Hablando de la restauración de Dios en la vida del hombre. Solo un nuevo corazón puede entender, hermano, los tiempos difíciles. Amén. Porque con el corazón humano inmediatamente salta uno, hermano, a preguntar: ¿y dónde estás, Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Y se pone uno como chapulín, ¿va? Bien saltón a Dios. Es porque es el corazón humano. Pero si Dios cambia el corazón,
Entonces el corazón nuevo logra someterse a la voluntad de Dios, como el corazón de Cristo se sometía a la voluntad de Dios aún en medio de los padecimientos, aún en medio de la prueba. O usted cree, hermano, que los pensamientos del enemigo no llegaron a la mente de Cristo cuando estaban golpeándolo, cuando estaban escupiéndolo, cuando le clavaron la corona de espinas. ¿Acaso no habrá venido un pensamiento, un dardo? Pues estoy hablando de dardos del enemigo. No estoy hablando ni siquiera de su alma. No, estoy hablando de los dardos del enemigo. Y vas a morir por esta gente. Déjeme pensar. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que lo tentó el diablo por todos lados, hermano. Por todas maneras. Y vas a morir por esta gente malagradecida. Y vas a morir por estos que están gritando: crucifíquenlo. Por estos vas a morir. El diablo. Pero como el corazón de Cristo era un corazón nuevo, era un corazón de Dios, de plano el corazón de Dios se sujetaba y se sometía a la voluntad de Dios, a pesar de la terrible crisis que había en su interior. A pesar de todo lo duro de la prueba, él se sujetó y se sometió a las pruebas de fuego que le hicieron. ¿Por qué? Porque logró entender que era parte de la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? La única forma que usted y yo tenemos para lograr soportar los tiempos de prueba es que Dios cambie nuestro corazón a un corazón nuevo, a un corazón que se sujete a la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Bueno, esa es una primera clave. No sería malo pedirle, hermano, al Señor, cuando usted y yo estamos intercediendo y orando, no sería malo decirle: Señor, haz de mi corazón un corazón nuevo. Señor, haz de mi corazón un corazón que te entienda, por favor, que logre entender tu voluntad. Sería buenísimo pedírselo al Señor. Pero bueno, ¿cuál es la segunda clave para lograr sobrellevar? ¿Cómo se adquiere vivir contento? Número uno, con un cambio de corazón. Ya no el corazón humano, ya no el corazón terrenal, sino el corazón de Dios formado en nosotros, que logra entender los tiempos de Dios y las pruebas de Dios para nuestra alma. Número dos, fíjese, hermano, que la segunda clave es aprender del ejemplo dejado por el Señor Jesucristo. Revise usted todos los padecimientos de Cristo y cada padecimiento del Señor va a servir de ejemplo para que nuestra vida crezca en cómo sobrellevar las pruebas. Si Cristo logró sobrellevar todas las pruebas, nos quiso enseñar a nosotros cómo sobrellevar todas las pruebas. Veamos Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Vamos un poquito más. Acompáñenme ahí, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Este pasaje lo hemos leído en varias oportunidades porque en resumen, el apóstol Pablo vio, hermano, todo el descenso de padecimientos del Señor Jesucristo en algunos versos. ¿Lo tiene, hermano? Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Todos sabemos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay mayor ejemplo de padecimiento como el del Señor Jesucristo. En el sentido de sufrimiento, de padecer. El ejemplo de Cristo es como el ejemplo máximo, el ejemplo cumbre de lo que se puede padecer por amor. Cristo lo dio como ejemplo, y Filipenses nos llama a que tengamos el mismo sentido. Ahora, entonces, toda la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. Entonces, ¿cómo lograr vivir contentos? Aquí viene la clave. Cada vez que usted esté padeciendo algo, piense, ¿y Cristo padeció? Y usted va a tener la respuesta. Pero en cuestión, hermano, de microsegundos, lo que yo estoy padeciendo es más fuerte que lo que Cristo padeció. No. Entonces sufra contento. Aleluya. Mire, se oye así, se oye fácil, ¿va? Qué fácil, hermano. Qué fácil esa clave. No. Es que va a tener que tener el mismo sentir de Cristo. Va a tener que tener el sentir de: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y allí es donde está el meollo de la situación. Lo duro, lo difícil es que nuestra alma comprenda que el padecimiento y el sufrimiento que estamos viviendo es parte del plan de Dios, es parte de la voluntad del Señor. Por lo tanto, viva contento. ¿Cómo Pablo lograba vivir contento? Primero, porque le habían cambiado ya el corazón. Pablo tenía un nuevo corazón. Usted recuerde, hermano, el corazoncito que tenía Pablo. Vengativo, violento, asesino. Así era Pablo. Cuando mataron al primer mártir de la iglesia, ¿se recuerda? Al hermano Esteban, pues no aquel que está ahí atrás, sino el hermano Esteban de la iglesia, del de la iglesia ya de los Hechos, el primer mártir. Y dice que pusieron las ropas a la par de un hombre llamado Saulo. Saulo se echó todo el rollo. Vio el asesinato de Esteban y él estaba de acuerdo con ese asesinato. Buscó y mató y encarceló a los cristianos. Ese era el corazón que tenía Saulo. Ese era el corazón que tenía. Pero cuando recibió a Cristo, le cambiaron el corazón. Y ahora, en lugar, hermano, ahora de encarcelar, ahora a él lo encarcelaban. Pero ¿sabe qué decía? Del sufrimiento y del padecimiento. Dice que se sentía gozoso por padecer por la causa de su Señor Jesucristo. Llevo en mi cuerpo, decía, las marcas de Cristo en mi cuerpo. Se sentía contento. Los apóstoles salían alegres de que los acababan de latigar, hermano. Salían gozosos. ¿Cómo se puede estar contento en la prueba? Solo
cuando Dios te ha cambiado el corazón. Y miras lo adverso, lo difícil, la prueba de fuego, la logras ver como parte de la voluntad de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bye. Ahora yo termino. ¿Cómo se manifiesta el contentamiento? Ya vimos dos cosas importantes. ¿Qué significa estar contento? Significa estar contento que cuando no tienes nada, sabes que Dios es tu riqueza. Así puedes vivir contento. ¿Qué es estar contento? Que cuando estás en medio de las pruebas, te logras gozar porque sabes que Dios está contigo. ¿Cómo se adquiere eso? Cambio de corazón y ver a Cristo como tu máximo ejemplo en el padecimiento. Cada vez que usted sufra o padezca, vaya a la Escritura. ¿Sufrió el Señor? Entonces diga, si Él sufrió, hágase la voluntad de Dios, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Párese firme y dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros. Amén, hermano. Bueno, vamos al último. ¿Cómo se manifiesta el contentamiento? Bueno, veamos un ejemplo. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. Hay un ejemplo que el apóstol Pablo deja ahí, que es muy interesante, porque demuestra que en la prueba se puede estar contento. Ya lo dijo el apóstol Pedro, lo vimos en los discípulos, pero aquí hay un ejemplo interesante. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Mire lo que dice. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero oiga este verso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermano? Cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Cómo se manifiesta que estás contento? ¿Que te quedas con la boca cerrada? ¿Que te quedas diciendo cosas de Dios? ¿O te pones a alabar y a cantar al Dios de los cielos? No puedes decir, mire, usted le ha preguntado a alguien, hermano, ¿y está contento? Y aquel le dice, hermano, ¿está alegre? ¿Hay manifestación de alegría ahí, hermano? No hay una manifestación. El apóstol Pablo quiso dejar claro ahí que vivir contentos en el Espíritu significa que hay una manifestación de alegría. Y diría yo, una manifestación importante en la vida de los creyentes es la alabanza hacia Dios. Es la gratitud hacia Dios. Es el canto al Dios de los cielos. Cuando el diablo ha logrado, hermano, minar nuestra mente, minar nuestro corazón por lo que estamos pasando, por lo que estamos sufriendo, normalmente el diablo logra cerrar nuestro canto para el Señor. Normalmente el diablo logra, hermano, que caigamos en tristeza y por supuesto, y peor aún, ¿verdad? A veces se complica más todavía cuando el diablo logra entristecernos, logra hasta hacer que ya no vengamos ni al culto. Eso lo logra a veces el diablo, hermano. Cuando la prueba está dura, está difícil, entonces logra cerrarnos no solo la alabanza,
sino el deseo de buscar a Dios, el deseo de adorarle, el deseo de exaltarle. Logra minar y dice, no, dice, ¿para qué? No tengo ganas, no me siento bien, no siento ir al culto. Peor es que hoy es de oración, ni cantan siquiera. Aleluya. Medio cantan con el hermano Balbore. Entonces el diablo, hermano, logra a través de las pruebas minar nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo, leímos allá en el texto aquel, leímos que dice, estoy contento cualquiera que sea mi situación. Siempre, en otras palabras, está diciendo, siempre estoy contento. ¿Cómo logró eso? Bueno, ya lo vimos. Y no lo estaba diciendo como diríamos. Oiga esto que le voy a decir. No lo estaba diciendo el apóstol Pablo solo porque él estaba escribiendo. Les voy a poner algo bonito aquí, un verso bonito. No, estaba escribiendo de sus experiencias dadas por Dios. No estaba escribiendo un verso de la Biblia nada más. Estaba escribiendo algo real. Estaba en la cárcel, estaba preso, estaba encadenado, tenía, hermano, soldados a su alrededor. Las cosas no podían estar peores, pero él seguía cantando porque estaba contento. Es fácil a veces decirlo en las palabras, pero cuando estás pasando las pruebas, cuando estás pasando las dificultades, la manifestación de que estás contento no es quedarte callado, no es quedarte en casa, no es quedarte entristecido, no es quedarte en aflicción. La clave de estar contento es encontrar en Dios tu contentamiento y encontrar en Él las fuerzas para seguir cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, cualquiera que sea tu situación. Cualquiera que sea tu situación, Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. ¿Cómo vivimos nosotros, hermano? ¿Vivimos siempre contentos? ¿O logra el enemigo hacernos vivir más tristes que contentos? Si el diablo logra eso, es una buena noche como para reflexionar si Pablo logró vivir contento. Si los discípulos morían contentos, si los discípulos recibían el castigo y se gozaban, si Cristo murió y padeció con gozo, porque la Biblia lo dice que padeció aún por la muerte y por la cruz que tenía enfrente. Dice que él siguió adelante por el gozo de saber que Dios iba a traer vida a través de su muerte. El gozo de lo que venía lo hizo mantenerse firme en la voluntad de Dios. Vivir contento no es de vivir un rato alegre. Vivir contentos en Dios es a veces inclusive saber padecer, pero con la fuerza del Señor. Amén, hermano. ¿Cómo quiere vivir usted? Yo quiero vivir contento. Aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, quiero poder alabar, puedo poder cantar, quiero poder danzar, quiero en medio de la prueba. Gloria a Dios. En medio de la prueba, pero seguir cantando, seguir danzando, seguir alabando a Dios, seguir tirándome a los pies del Señor, lo que sea. Quiero, hermano, en algún momento decir lo que el apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir esta noche. No, yo no le voy a decir que pidamos, Señor, manda las pruebas. No pida eso tampoco.
Pero cuando las pruebas lleguen, que usted y yo tengamos la fuerza para seguir alegres en Dios, para seguir alabando a Dios, para seguir encontrando en Dios la fuerza, el gozo, la paz, y nos pueda mantener con alegría en todo tiempo. Cierra tus ojos un momento delante del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien que le quiera decir: yo quiero aprender a estar contento en toda situación? Si el apóstol Pablo dijo, he aprendido, quiere decir que eso se puede aprender. No se equivocó el apóstol Pablo. Ese no es un don regalado, ese es un don aprendido. Es una virtud de Dios que te la puede enseñar aquel que padeció en la cruz. Nos la puede enseñar a nosotros. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor.